Hola, buenas tardes, bienvenidos a el diplomado de Bitcoin. Hoy tenemos la sexta sesión y vamos a hablar sobre el papel que juega el Bitcoin. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la sesión pasada porque es algo muy importante. Lo primero que vimos es cómo la inflación va haciendo que a través del tiempo el dinero vaya teniendo menos valor. Entonces, vimos cómo $100 en 1966 podrían comprar el equivalente a una carreta llena de supermercado. Para 2020, pues sí se puede comprar todavía muchos víveres con, como en 1956 con los mismos $100, pero ya no llenamos la carreta. Y se prevé que para 2056, o sea, 100 años después, apenas se puedan comprar un par de cosas con los $100 de los que hablamos. Eso es debido a la inflación. Entonces vemos cómo a lo largo del tiempo ha ido perdiendo el valor en dólares y ¿Qué algunos onda? que han ido afectando el valor del dólar. Entonces, lo primero que vimos es que en 1913 se creó la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de Estados Unidos. Luego se criminalizó por el presidente Roosevelt la posesión de oro, entonces eso obligó a que las personas tuvieran que entregar su oro a la tesorería de Estados Unidos. Pasada la Segunda Guerra Mundial, se hace el acuerdo de Bretton Woods. En ese acuerdo hay dos cosas importantes que sucede. Primero, se crea el Fondo Monetario Internacional y segundo, que se establece que el dólar se fija como moneda de intercambio global y desde entonces, pues, el dólar tiene la importancia que tiene a nivel global. Luego, ya para la década de los 70 se abandona al oro como patrón de las monedas. O sea, ya no es la reserva de oro lo que le da valor al dólar. Inicialmente, pues se planteó que sería las reservas de petróleo, pero finalmente se desligó totalmente las reservas de algún commodity, ya sea oro o petróleo, al valor del dólar, sino que el valor del dólar ahora simplemente depende de la confianza que tienen los mercados. Entonces, actualmente se ha mantenido el dólar como la moneda de intercambio preferida, como el valor de referencia. Bueno, primero por lo que se acordó en la reunión de Bretton Woods, pero ya en este siglo es como la manifestación de que el resto de los países confían en que Estados Unidos es un mercado estable que va a responder, y por eso todavía se mantiene el dólar como una moneda de comercio internacional, o sea, la principal moneda de comercio internacional. Pero aún así vemos que el valor del dólar ha seguido cayendo. Entonces vemos. Primero vimos así de forma simplificada el poder que tenían $100. Ahora vamos a ver ya con datos históricos qué se ha podido comprar con un dólar y qué se puede comprar con un dólar hoy. O sea, si tomamos en base el valor del dólar en 2020, un dólar de 2020 equivalía a $26.14 en 1913 y se podían comprar 30 barras de chocolate con un dólar. Un dólar de hoy en 1929 equivaldría a $15.14 y se podían comprar 10 rollos de papel higiénico. Un dólar de hoy equivaldrían a $15.14 también. Entonces, de 1929 a 1933, pues no perdió mucho valor y con un dólar se podían comprar 10 botellas de cerveza. Eh, para 1944, pues un dólar de hoy equivaldría a
perdón, sería $1 de 1944 equivaldría a 14,71 dólares de hoy, que son equivalente a 20 botellas de Coca-Cola. Para 1953, $1 de 1953 hoy equivaldría a 9,66 dólares, que podría comprar 10 bolsas de pretzel. Ya para 1971, pues son $6,39. $1 de aquel tiempo equivaldrían a $6,39 de hoy, suficientes para comprar 17 naranjas. $1 de 1987 equivaldría a 2,28 dólares de hoy, que ajusta para comprar dos cajas de crayones. Y bueno, hoy o en 2020, $1 ajusta para comprar una taza de café. Entonces vemos que a medida va pasando el tiempo, con $1 se pueden comprar menos cosas. También hablamos sobre el crecimiento de la productividad y la remuneración, o sea, eso significa que antes la gente, si trabajaba más, recibía más dinero. O sea, entre más trabajaba, iba subiendo su paga. Pero en 1972 se alcanzó un punto en el que, a pesar de que la gente sea más productiva, produzca más, pues la remuneración económica no se ve contemplada, sino que hay más productividad de parte de las personas, pero en parte por la gran oferta laboral que hay, o sea, la cantidad de personas que están buscando empleo, pues la productividad no se ve reflejada en un crecimiento de la remuneración. Y después comenzamos a hablar cómo, viendo estos problemas, un grupo de programadores, criptógrafos, fueron buscando soluciones a través de la criptografía y la programación para ver cómo se podía solucionar estos problemas creados por el sistema financiero actual. Y desde finales de los noventas empezó a surgir esta idea del dinero digital. Y a estos activistas, programadores, criptógrafos se les llamó cyberpunks. Cypherpunks, o sea, eran personas que estaban buscando, utilizando la tecnología, em, cómo solucionar los problemas del sistema financiero basado en el dinero físico actual. Entonces, los problemas que ellos encontraron son, primero, un punto central de falla, o sea que hay un ente que es el encargado en controlar el sistema financiero, o sea, los bancos centrales, y pues si falla ese punto, pues toda la economía colapsa. El control también hay un grupo reducido de personas que tienen el control sobre las decisiones que se toman del sistema financiero. Que hay mucha ineficiencia de parte del sistema como para agilizar las políticas que pueden beneficiar a la mayoría de las personas y como esos también son decisiones que se toman por un grupo reducido de personas, pues al final no se llega a una solución que pueda beneficiar a la mayoría, no hay autonomía y hay mucha censura y restricción. Esas son las bases, lo que estaban pensando los cypherpunks, que se podían solucionar con una moneda digital. Desafío de escalado, riesgos de seguridad y falta de transparencia y confianza. Estos son algunos otros. Entonces, se propuso utilizar sistemas descentralizados para solucionar estos problemas. Entonces, las soluciones o las diferencias teóricas que brindan los sistemas descentralizados son resiliencia y confiabilidad mejoradas, mayor seguridad, mayor soberanía. Esto es como uno de los puntos más importantes, la soberanía, de que no dependemos de políticas dictadas por bancos centrales o cuáles son las tasas de interés activo y pasivo que dan los bancos. em, la transparencia, oportunidades iguales también, o sea, ya no es un grupo reducido de personas los que toman las decisiones, sino que hay más democracia.
la privacidad se ha mejorado. Entonces vamos a ver rápidamente una breve historia de las monedas que surgieron antes del Bitcoin. Y como lo vimos en la clase pasada, lo vamos a pasar hoy rápidamente. En 1982 el eCash, en 1990 el DigiCash, en 1996 el B-Money, en 1998 el Hashcash, en 1998 también el BitGold, en 2004 el eGold. Y bueno, algunos de estos proyectos solo fueron teóricos, algunos otros sí llegaron a un punto de prototipo, pero ninguno de esos falló. Entonces, aquí vemos, a todos estos se les conoce como la prehistoria del Bitcoin y son 40 años de investigación, de desarrollo y de demanda que se fueron juntando para que finalmente en 2008 se lanzara el papel, el documento base sobre el que se funda Bitcoin. Entonces, no solo son desarrollos en cuanto a dinero, sino que hubo investigación en cuanto a cifrado, a protocolos de transmisión de investigación, desarrollo de Internet, lo que hizo que se juntaran varios elementos y se tomó como también de experiencia algunos experimentos teóricos de estos que ya vimos, iniciativas de dinero digital, y algunos experimentos que sí se lanzaron y se notó cuando lanzó, hasta que en 2008 se lanza Bitcoin. Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona Bitcoin. Ya vimos que el sistema financiero tradicional tiene algunos actores que son los gobiernos, el Banco Central, los grandes inversionistas, que gobierno, Banco Central y grandes inversionistas, sí, estos son los tres que tienen mayor incidencia en el sistema financiero actual como nosotros lo conocemos. Ahora vamos a ver quiénes son los actores principales en el sistema de Bitcoin. Primero son los mineros. Y los mineros son los arquitectos de la seguridad. Los mineros son casi que voluntarios, que ellos son los que llevan el registro contable de todas las transacciones de Bitcoin. Entonces, esta es como la tarea principal. Ellos no deciden el valor del Bitcoin, ellos no dictan políticas financieras, ellos no dictan tasas de cambio, ellos solo registran transacciones y son como la columna vertebral del sistema. Pero ellos no es que deciden cuántos Bitcoins va a haber, no deciden como, no llevan control, censura, como digamos un gobierno que puede decidir congelar una cuenta bancaria. Los mineros no pueden hacer eso. Su único trabajo es registrar las transacciones. Están los nodos, que son los guardianes de la validación. ¿Por qué? Bitcoin es una red, una cadena de bloques. Entonces, lo que sucede es que hay varios nodos y todas las transacciones son registradas por los mineros en todos los nodos. Entonces, si alguien quiere atacar el sistema, como por ejemplo hacer Bitcoin falso, como, o sea, un dinero falsificado, un billete falsificado, o falsificar una transacción, pues tendría que atacar a todos los nodos, o sea, a todos los miembros que están dentro de la red, porque eh, todos los nodos se validan entre ellos, o sea, todos verifican que todos tengan las mismas transacciones verificadas. Entonces, si alguien quiere falsificar una transacción, por ejemplo, quiere decir atacar el sistema y decir yo tengo más Bitcoin porque falsifica una transacción, si viene y lo valida en uno de los nodos, esa transacción no va a concordar con todos los demás nodos que hay distribuidos alrededor del mundo. Entonces el sistema de seguridad dice, este nodo está comprometido porque tiene una transacción que su registro de transacciones no concuerda con el registro de transacciones de todos los demás, entonces se expulsa de la cadena de bloques. Y esa transacción que tenía este nodo pues queda invalidada.
Entonces, por eso se dice que los nodos son los guardianes de la validación, porque constantemente se están validando entre ellos que todos tengan el mismo libro contable de Bitcoin. Están los usuarios, o sea, nosotros los que utilizamos el Bitcoin. Hace poco, el 22 de mayo, se celebró el Bitcoin Pizza Day porque celebrando la primera transacción que se realizó en Bitcoin. Y es un día importante porque si no se realizaba una transacción en Bitcoin, pues no habría participantes empoderados. O sea, solo sería algo teórico, no sería algo en la vida real que se demuestre que de verdad se pueden realizar operaciones financieras con Bitcoin. Entonces, hoy ya vemos que hay muchas personas que realizan pagos, hacen ahorros, hacen inversión con Bitcoin y pues eso es, así como el dólar, lo que le da valor al Bitcoin. Y están los desarrollos y los proyectos que son los arquitectos de la innovación. O sea, estos son actores que están viendo en qué otras formas se puede implementar usos concretos en la vida real al Bitcoin. Y aquí tenemos pues algunos ejemplos de redes. Aquí vemos a la izquierda el sistema centralizado, donde hay varias estaciones y todas las estaciones no están vinculadas entre sí, sino que están vinculadas a un nodo central que es el que toma las decisiones. Luego tenemos una estructura descentralizada en la que pues no es tan rígida como una estructura centralizada, sino que hay más democracia. O sea, los nodos no se conectan todos entre sí, pero sí hay más como cercanía con el nodo donde eh, em, se comunican, ¿no? O sea, la comunicación es más cercana entre todas las estaciones, no dependen de una estación central, sino que está más distribuido el acceso a la información. Y finalmente tenemos una red distribuida donde no hay como nodos o estaciones que tengan más peso que las demás, sino que la información fluye libremente entre las estaciones. Entonces, ya visto el desarrollo histórico que ha tenido el dinero hasta ahora, podemos decir que en el pasado el estándar eh, que le daba importancia a las monedas desde hace muchos siglos han sido los minerales, principalmente el oro, y pues últimamente ha perdido importancia la plata, pero en algún tiempo fueron el oro y la plata los estándares. Estamos en el momento en que el estándar son los billetes, pero nos estaríamos moviendo hacia un futuro del dinero digital, donde el estándar es el Bitcoin. Y pues ya hay muchos que le llaman al Bitcoin como el dinero digital, el oro digital, porque está en algunas situaciones está quitando el valor del oro, digamos. Cuando hay incertidumbre en los mercados financieros, los inversionistas históricamente han dicho un activo que se valoriza, digamos, cuando los mercados están cayendo. Para protegerse de las caídas del mercado, lo que hacen es que invierten el oro, porque el oro preserva su valor. Entonces, ahora los inversionistas están migrando a Bitcoin en lugar de el oro. Aquí lo vemos nuevamente, o sea, si volvemos a las primeras clases, en la época primitiva, pues teníamos rocas, semillas, conchas, que eran utilizadas como ese valor de intercambio, porque el trueque no funcionaba en todas las ocasiones porque dependía de encontrar un acuerdo
entre entre las personas que querían hacer el intercambio. Entonces, que haya algo intermedio que conserve el valor, así fue como surgió el dinero. Y en la prehistoria, pues teníamos semillas, rocas o conchas. Luego, pues, se estableció el estándar de los metales preciosos, como les decía, principalmente el oro y la plata. Luego el oro y la plata se convirtieron en monedas, pero al ser muy difícil La gente, porque a de las 7 vamos llevar, a ir a buscar comida. Su de habitación quedó ahí en moverse. el mostrador. De moverse de un lugar a otro, pues se, em, se estableció el intercambio, que los bancos guardaran los metales preciosos, entregaban un recibo y estos recibos después se convirtieron en billetes. Pero estos eran respaldados por los materiales preciosos que se daban a cambio del oro, ¿no? Luego pasamos a que estos billetes ya no eran respaldados por oro, sino que eran emitidos por los gobiernos. Y así surge el dinero fiduciario. Con el avance de la tecnología y la creación de los sistemas bancarios en línea, pues incluso los billetes se han suplantado tanto por las tarjetas de crédito y débito como por las transacciones en línea. O sea, ya cuántas veces nosotros no pagamos y no ni siquiera con tarjeta de crédito o débito, sino que simplemente con una aplicación. Hacemos transferencias bancarias, o sea, enviamos dinero de un lugar a otro, pero el dinero físicamente no se mueve, sino que nosotros confiamos en el sistema financiero de que lleve el registro de cómo se mueve el dinero de una cuenta a la otra, dentro de un país o dentro de otro país. O sea, y tenemos también aplicaciones como PayPal, como Payoneer, que electrónicamente mueven dinero de un país a otro. Y pues en base a eso ya se hace la prueba de trabajo para que sea Bitcoin y que la economía en el futuro sea 100% digital. Ok, entonces esto ha sido el tema de hoy. Entonces ya vamos viendo de dónde es que va surgiendo la parte teórica del Bitcoin. Entonces, lo que nosotros ya tenemos que ver, ya viendo cuáles son los actores, las primeras cosas que nosotros tenemos que saber es que el Bitcoin físicamente no existe. El Bitcoin existe meramente en el mercado digital. Y gracias a la criptografía, que la criptografía es la ciencia que estudia el cifrado, o sea, de mensajes, es una moneda altamente segura, o sea, que es virtualmente imposible de clonar. O sea, un billete físico, pues, si vieron la película Catch Me If You Can, Atrápame si puedes, es sobre alguien que falsifica cheques, falsifica billetes y después cuando finalmente lo atrapa el FBI, él ayuda al gobierno de Estados Unidos a implementar medidas de seguridad para que sea más difícil copiarlo, pero aún así siempre hay personas que han logrado falsificar billetes de forma ilegal. También los sistemas bancarios, pues ha habido casos de que logran hackear los sistemas de los bancos o incluso personas que trabajan dentro de los bancos han falsificado operaciones bancarias y así han logrado hacer estafas y desfalcos de dinero. Pero con Bitcoin, gracias a la criptografía, al cifrado, a que es una red en cadena de bloques, un sistema descentralizado, es más difícil que se logre falsificar una transacción o el dinero o una moneda, pues. El Bitcoin, en realidad, como no es una moneda física, es una operación matemática. Entonces, son computadoras
muy poderosas, o sea, que consumen una gran cantidad de recursos para realizar la operación matemática que valida el Bitcoin. Entonces, digamos, un humano le tomaría miles de años hacer una operación matemática que le ayudaría como a descifrar el Bitcoin y así poder multiplicarlo, porque a una computadora normal pues no tiene la capacidad de hacerlo, imagínense, a un humano. Y pues también esto luego tiene que ser validado contra la cadena de bloques, o sea, los demás nodos que existen en la cadena de bloques. Y si no concuerda con el registro, pues se saca a la persona que intentó falsificar el Bitcoin, se elimina. Entonces, la fórmula matemática original ya tiene establecido que solo existen en la historia 21 millones de Bitcoin. Entonces, porque este es otro de los problemas que tiene el sistema eh, financiero actual, que los gobiernos tienen la libertad de imprimir billetes o hacer más dinero cuando lo deseen. Entonces, esto influye en la inflación. Entre más billetes haya, menos vale cada billete, ¿no? Y a veces, pues sucede que los gobiernos necesitan dinero y como el país no está produciendo más, ellos deciden simplemente imprimir más dinero y así pagar sus deudas. Eso se supone que es algo que es regulado por el Fondo Monetario Internacional a través de los acuerdos que hace bilateralmente con los países, pero ya vemos que, por ejemplo, en economías como la de Honduras, tenemos alta tasa de inflación y no solo de inflación, sino que devaluación. Entonces, lo que vemos en Honduras es que la divisa principal aquí también es el dólar. Entonces, si hay inflación en Estados Unidos, imagínense, o sea, el dólar sufre inflación. El dólar puede comprar menos cosas y sobre eso el empira pierde valor sobre el dólar. Entonces, los creadores de Bitcoin, esa es una de los problemas que intentaban resolver, que no se puedan crear más monedas y así evitar que pierdan valor. Y pues bueno, esas son las características principales que tiene el Bitcoin al día de hoy. Y así ya vamos entendiendo cuál es el papel que juega el Bitcoin en la economía actual. Entonces espero que ya con la clase de hoy pues vayan quedando un poco más claros en este tema y ya si no hacen operaciones con Bitcoin o les gustaría comenzar a invertir o tener Bitcoin para realizar transacciones internacionales a menores costos, pues en la siguiente clase vamos a empezar a hablar sobre las billeteras y cómo es que se usa el Bitcoin, los casos ya en la vida real de cómo se utiliza el Bitcoin.